Marcelo, Marcelo Ornelas. Es contador, ¿no? Sí. Contador, maestro en inglés, estudié también la parte de la teología y me acabo de meter a gastronomía. Perfecto. No, pues qué rico. En la iglesia, bueno, se nota que me gustaba, pero en la iglesia, a fin de cada mes, un jueves, damos un pequeño curso en la intención de que se pueda apoyar a la gente con la idea de ya no ser tan, o sea, ¿cómo lo explico? Sí ser bíblicos, pero no, con principios muy fáciles de entender. ¿Qué es esto? Por ejemplo, ¿dónde están los problemas? En la casa. ¿Y por qué surgen? Uno de ellos es el económico, pero por falta de sabiduría. Entonces cuento con la bendición de tener personas que tienen cafetería, cocina económica, o que les gusta esta parte, o tienen negocio de eso. Entonces esas personas van y preparan algo de comer, enseñan cómo hacerlo, y obviamente dicen, o dan los tips cómo ahorrar, y ha sido benéfico porque tenemos una congregante, bueno, entre tantos casos, una congregante me encantó porque dijo, así, pero sí dijo, es que yo compraba las cosas y lo que me sobraba, todo a la basura, ¿no? Entonces, pues bueno, son principios que estamos haciendo. De administración. Y siempre le pido a la gente que me apoye, y yo dije, bueno, sí, yo también voy a dar unas clases, yo no tengo pena en decir, yo también cocino en mi casa, entonces me quiero profesionalizar un poquito, entonces esa es la idea. Muy bien. Entonces, a ti. Además, los mejores chefs son hombres. Sí. ¿Ah, ya estamos, no? No, todavía. Pues hay que investigarlo, yo pienso que tiene un fundamento ya muy antiguo, ¿no? Sí. De repente desde que salían a cazar, ¿no? Y la cuestión prehispánica también. Yo inicio Ok, sí, doctor. Daría la bienvenida a usted, luego la cápsula y ya el tema. Muy bien. Empezamos entonces en 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, pues bienvenidos a este programa que tenemos poco tiempo en el aire, ¿verdad? Se llama Para este tiempo. Y procuramos llevar esto como un diálogo, ¿no? Un diálogo debe de cumplir ciertos requisitos. Primero debe ser de un lado para el otro, así, no tanto como de ping pong, pero sí de un lado para otro. Y debe de permitir que nosotros podamos entender lo que otra persona piensa, ¿verdad? Segundo, pues debe de permitirnos también aprender de la otra persona. Y finalmente llegar a un acuerdo, si se puede, ¿verdad? Claro, no puede haber diálogo entre un régimen totalitario y un campesino, ¿no? O un hacendado y un campesino, ahí no hay diálogo, ahí tú haces esto y punto, ¿no? Pero, pues debe de haber un diálogo entre nosotros, y considero que también, pues no puede ser todo bien, tenemos que tener diferentes opiniones, porque sería como un partido de béisbol sin errores, imagínate nada. Entonces, está permitido en este diálogo, que pudiéramos disentir en algunos casos, pero siempre, como estamos entre iguales, ¿verdad? Podemos llegar a un acuerdo al final. Entonces, damos la bienvenida con esta entrada a Marcelo Ornelas, pastor, maestro en inglés, y ahorita nos va a decir todo lo que él es, porque tiene pues un currículum amplio, pero vamos a pedirle que nos diga en un momento más de cuándo empezó, desde cuándo es pastor, y también pues damos la bienvenida a nuestro maestro y amigo, pastor Porfirio Pérez, que pues bueno, yo me imagino que más de 20 años como pastor, ¿verdad? Sí, este año estaré cumpliendo 29 años ya como pastor. Hijo, lástima que no haya favores ni jubilaciones, ¿no? Ya tenías un año de recibir tus afores y la jubilación. Bueno, pues con esto empezamos, esperamos que sentirnos relajados, tranquilos, y empezamos con una cápsula que tiene preparado Porfirio. Pachuca Hidalgo ha dado algunos personajes importantes a nivel nacional, y hoy quisiera hablar de Miguel Ángel Granados Chapa.
destacado periodista mexicano. Claro. Nació en Pachuca un 10 de marzo de 1941. Su formación académica se dio en la UNAM, donde cursó las licenciaturas del periodismo y derecho. Después estudió el doctorado de historia en la Universidad Iberoamericana. Él fue un destacado periodista y por muchos años estuvo en el diario Reforma, tenía una columna que se llamaba Plaza Pública. Y en la historia del México del siglo XX es un personaje a destacar, Miguel Ángel Granados Chapa. Sí. Bueno, pues de las cosas que tenemos de ventajas, que fue nuestro, de alguna forma, contemporáneo, ¿verdad? Que hubo oportunidad de verlo y de conocerlo, no de amistad, pero sí de alguna forma escuchar de viva voz algunos comentarios. Él fue un gran académico también. Estuvo en la universidad como maestro y tenía un programa en la mañana en Radio Universidad que escuchábamos con mucha regularidad. Era sin duda un personaje hidalguense muy reconocido, con mucha influencia en la política, en algo, en aquel tiempo, y pues sí es bueno recordar a estas gentes que destacaron, ¿no? en esa área del periodismo, que desafortunadamente pues no se ve ahora, ¿no? Ahora pues ya vimos que Reuters y todos los grandes noticieros y distribuidores de noticias en Estados Unidos y en Europa pues están comprados. Nos dicen lo que quieren que sepamos, ¿verdad? Y sabemos lo que ellos quieren, lo que nos dejan saber. Es una gran desinformación y creo que Granados Chapa fue alguien que luchó contra esta situación. Así es. De alguna forma, yo no sé dónde lo oí, pero me gusta el término de que la prensa, ese tipo de prensa que está comprada, que desinforma, pues sí es el perro de la democracia. Dijimos que íbamos a disentir un poquito. Así que pues esa es la situación. Adelante. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, con algunos comentarios muy globales, de una manera muy panorámica, las cartas del apóstol Pablo. Y hoy quisiéramos abordar el tema de las cartas del apóstol Pablo a los Corintios. Creo que es muy importante en el canon estas dos cartas. Y bueno, aquí está el pastor Marcelo y trae algo que nos puede compartir. Pero antes quedamos que nos iba a decir toda la lista de todas las cosas. Todo lo que hago, ¿verdad? Bueno, pues es un gusto estar con ustedes en esta mañana y pues mi papá me dijo en su momento y en su tiempo, me dijo: Marcelo, yo veo varios diplomas colgados en la pared, pero de pronto no veo que estés haciendo muchas cosas de tu vida. Y siempre me ha gustado la parte del estudio y pues ese proceso de aprendizaje, y uno nunca deja de aprender. Hace unos instantes platicaba Porfirio que lleva más de casi ya los 30 años, acercándose a los 30 años en el pastorado, y creo que cada día es un reto para él. Yo creo que cada día salen cosas nuevas y pues lo decía hace unos instantes también el doctor, cuando nos toca la jubilación. Yo recuerdo muy bien un caso cuando una enfermera de Seguro Social se jubila, me invitan y es toda una ceremonia. Y en ese momento yo recuerdo cuando estaba yo pensando y dije, bueno, en esto del pastorado, ¿cuándo es cuando Dios nos jubila? Y me quedé pensando precisamente en eso. Puede ser hasta que nuestra vida termine. Y una petición muy especial que le he pedido a Dios es decir: Señor, cuando ya no tenga la capacidad de adaptarme a una nueva generación, cuando ya sea una piedra de tropiezo, en lugar de ser alguien que impulse o que motive, Señor, mejor dímelo de una manera muy amable y hasta aquí la dejamos, ¿no? Porque precisamente creo que en el conocimiento de Dios y en el servicio a Dios, hoy hablamos de Pablo, un hombre que sufrió todo un proceso. A mí me encanta la vida de Pablo porque cuando se lee las Escrituras, a veces pensamos que todo es felicidad y que es una historia de color de rosa, pero los personajes ahí
fueron gente que vivió verdaderas tragedias. Y Pablo, cuando está escribiendo sus cartas, sus epístolas, así llamadas, pues nos dan el reflejo de un hombre que dice: oigan, a mí me pasaron cosas verdaderamente difíciles, naufragué, me traicionaron, me metieron a la cárcel, dentro de los mismos hermanos me dejaron pues afuera de muchas circunstancias. Entonces, creo que el apóstol Pablo es un personaje que refleja la realidad de una época en donde el cristianismo estaba formándose. Pablo no conoce físicamente a Jesús, vamos, él no es discípulo de él como los demás que anduvieron con él en sus viajes, que vivieron el tiempo de la alimentación de los 5,000, los diversos milagros. Pero Pablo recibe esa transformación, y precisamente cuando hablamos de estas cartas de Pablo, en muchos sentidos lo que hace Pablo es poner orden en donde no había. Pablo también era un hombre muy preparado, quien piensa que la religión, o más bien el cristianismo, y hablando específicamente de las cuestiones de la Biblia, de pronto dicen, bueno, eso nada más es para gente ignorante. Pero Pablo da testimonio en la misma escritura que él fue entrenado, adiestrado en todas estas cuestiones desde pequeño. Su maestro Gamaliel, uno de los grandes pilares del judaísmo en ese tiempo, fue y estuvo a cargo de su enseñanza. Entonces, esta parte del Nuevo Testamento, a hoy a nosotros, más de 20 siglos después, nos lleva a poder tener una normativa, a poder tener una ubicación en qué hacer como iglesia. Cada uno de nosotros en nuestras diferentes profesiones tenemos códigos, tenemos leyes, tenemos cosas que nos ubican y nos dan un marco, y precisamente creo que las cartas que escribe Pablo el día de hoy siguen teniendo esa vigencia. Historias reales, personajes reales, Sí. con soluciones también reales, ¿verdad? Es algo de lo que podemos ver en las cartas del apóstol Pablo. Es un personaje extraordinario. Si hay alguien que nos da un ejemplo de un apóstol, es él. Claro, hay varios, pero pudiéramos considerarlo, cada quien podrá tener a su favorito, pero en cuanto al trabajo que él hace, pues yo digo, ¿cuándo dormía? Porque el trabajo que él hizo de llenar el evangelio, todo lo que fue Asia, Europa, de aquel tiempo, y no tener los medios de comunicación que ahora hay, sino que se la aventaba a pie, en barco, no sé, a caballo. Pues es impactante ver la vida del apóstol Pablo. Bueno, pues continuamos con el análisis de la vida de Pablo, las cartas de Pablo, pero damos la bienvenida a Javier Rocha. Gracias, mi hermano, gracias. Aquí Pastor también en Pachuca. Así es. ¿Tienes cuánto tiempo en el pastorado? 22 años sirviendo al Señor. Creo que el joven es Marcelo nada más. Bueno, pero es que a mí la otra parte no la comenté con mi papá, pues desde niño me tocó esta cuestión. Y ¿Tu papá era pastor? sí, mi papá fue pastor, pero también fue un hombre que hizo muchas cosas, y a él le gustaba la parte del comercio, ¿no? Entonces era muy hábil. Y pues desde pequeño yo tuve un gran conflicto tal vez en mi aspecto vocacional. En la iglesia donde nos congregamos durante toda nuestra vida, pues la iglesia Pentecostés, desde pequeño yo acompañaba a mi papá, y había una parte en donde solamente los ancianos se sentaban, y desde niño yo era el único que me daban ese acceso, ¿no? Entonces ha sido un proceso. Por eso me identifico tanto con Pablo, porque hay cosas que a veces uno no llega a entender de la vida, ¿no? Entonces al final Pablo termina diciendo eso, ¿no? He peleado la buena batalla, he luchado, y al fin aquí vengo por mi corona, pero el proceso es complicado. Tocando lo que él comenta acerca de Pablo, yo lo que veo que en Pablo es que él hace su chamba, o hablando así vulgarmente, es decir, él confronta a la iglesia. Es algo que uno debe valorar, porque hoy en día es muy difícil el confrontar al pueblo en sus grandes fallas. O sea, el pueblo de Dios en ocasiones es tolerado, y Pablo no hacía eso. Pablo confrontaba a la iglesia, por eso tocó temas muy específicos,
y no tocaba mucho de temas de prosperidad, de temas muy secundarios, sino realmente se iba a fondo. Entonces algo que, acerca de que Pablo muy trabajador, Pablo hacía su chamba de pastor, corregía el problema real. Claro, creo que lo fundamental de Pablo es que tiene una visión. Una acción sin visión pues, es perdición, y una visión también sin acción es pérdida. Pablo tiene una visión bien definida que seguramente nació en el momento del encuentro con Jesús, y que a partir de ese momento, cuando lo definieron para qué había sido llamado, él tomó en serio esa situación, ¿verdad? Y Dios lo había elegido porque había tenido todo un camino, ¿no? Entender, sabemos nosotros que Pablo pues, era un judío, es que además era judío de religión, ¿verdad? Ciudadanía romana y con pensamiento griego, entonces, pues, y vivía en un lugar donde había mucho comercio, donde había mucho movimiento, ¿verdad? Entonces, creo que se dieron las condiciones necesarias, así como en tu caso, como en el caso de nosotros, cada uno tiene que, pero se dieron las condiciones necesarias como para que el Señor pudiera usar a Pablo en esa misión tan importante de la extensión del Evangelio, ¿verdad? Con el propósito, con una visión bien definida, la gloria de Dios, ¿no? La gloria de Dios. Creo que Javier decía algo muy importante, él sabía confrontar la iglesia porque tenía una idea clara. Yo creo que hoy en día es algo de lo que como líderes espirituales debemos de tener muy claro por qué estamos, para qué estamos, la razón por la que estamos. Él muchas veces habló que fue por revelación que él recibió el llamado. La revelación de la palabra también fue algo que lo mantuvo, y que por cierto también su inicio no es el mejor inicio. El mejor inicio, inclusive pues habla de un aislamiento de varios meses en los cuales pues, no sabemos exactamente a dónde está, hasta que después que va Bernabé a buscarlo. ¿Por qué? Por la inseguridad que había en la iglesia, porque dijeron, ¿cómo que ya se convirtió, que nos estaba haciendo tanto daño? Y no era muy bien aceptado. Y hay esos meses, ¿verdad?, en los cuales, pues, yo llamo, fue la escuela bíblica que él tuvo allá en el desierto, dice, por Arabia, anduvo por ahí, ¿no? Dice Gálatas. Entonces, es muy interesante que también su inicio no es con bombo y platillo, que todos le dijeron, ya se convirtió Saulo, bienvenido. No, para que hubiera podido entrar, le costó mucho trabajo, ¿no? O sea, los inicios de los grandes ministerios también no son muy, podemos decir, Quien realmente sostuvo a Pablo fue su llamado. el llamado. Sí, cuando se enteró, Dios mismo lo confrontó en el desierto, vemos que es un Pablo que es llamado de una forma sobrenatural, y en el llamado el Señor le dice, ¿no? Yo te enviaré, y le habla que iba a sufrir por causa del Evangelio, y lo tuvo en su mente y en su corazón, porque él les decía a las iglesias, ¿no? Yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Entonces vemos a un apóstol sufriente por el llamado. Cuando un hombre tiene un llamado, es algo que no lo puedes soportar. Es algo que te mueve, es algo que te lleva, aunque el camino que tú estás llevando es sufrido o es un poco difícil, no importa, el llamado te sostiene, el llamado te provee, el llamado te da nuevas fuerzas, el llamado te da todo, porque eres elegido por Dios y tienes todas las herramientas para poder conquistar el propósito de Dios. Me queda claro que Pablo entendió muy bien su llamado, como lo comentó usted, entendió muy bien su llamado, pero además él entendió también su apostolado, que tenía que corregir, y eso a mí me habla de algo interesante, mis amados hermanos. Él entendió una iglesia humana. O sea, no estamos tratando ángeles. Entonces nuestra labor es enseñar, instruir, madurar, porque los casos que él vivió en Corintios, que fueron casos que uno de ellos que encontramos en la Biblia, de que un hombre tenía como esposa a su madrastra. Y vemos cómo él trata ese asunto y lo corrige. Pero además él habla de ese hombre, ¿no? Corregirlo en la carne, pero para salvarlo en el espíritu.
Entonces vemos que él realmente lo que él buscaba era que la gente madurara y se encontrara con ese Cristo, y encontrarse con Cristo es revelar a Cristo en nuestras acciones. Y encontramos a una iglesia de Corinto que al principio una iglesia muy carnal, pero a través de la enseñanza, la instrucción, el compañerismo de Pablo, porque si lo vemos era un buen acompañante, pero además pudo hacer lo que logró el ir de norte a sur, porque saben algo importante que él hizo, es que él hizo discípulos a su alrededor, amigos, que también apoyaran y contribuyeran a la visión de Pablo. Claro. Sacaba la otra vez una cuenta, y más o menos fueron 50 colaboradores los que menciona, muchos de ellos en el capítulo 16 de la Carta a los Romanos, y les llama colaboradores. Volviendo al llamado, me hizo recordar esta escritura. Para él le quedó muy claro su llamado, y siempre yo lo puedo mirar en 3 fases. Cuando Dios le dice acerca de que lo ha escogido, dice: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Primero de los gentiles, después de los reyes y después de los hijos de Israel. Y no perdió de vista eso. Siempre que él fue, aunque iba a las ciudades y buscaba primeramente las sinagogas, que por cierto casi muy pocas veces tenía éxito por el mensaje que llevaba, pero él sabía que su llamado principalmente era hacia los gentiles, después hacia los reyes, hacia los gobernantes, y ya así como que en tercer lugar decía, bueno, pues lo de mi raza, ¿no?, los judíos, y eso lo tuvo muy claro. Ese era el mensaje que tenía que dar: los gentiles en primer lugar, a los gobernantes, y así ya el tiempo que le quedaba libre, pues a los de su raza. A eso le llamó el misterio, el cómo integrar al gentil al cuerpo. Que Israel por naturaleza son la oliva, como él lo dice en una de sus cartas. Pero lo que usted comenta, y que por ahí es que muchos no le entendían sus mensajes. ¿Cómo me dices tú que un gentil va a pertenecer al Israel de Dios? Entonces Pablo a eso le llama el misterio. ¿Cómo es por medio de la fe? Porque el judío es por la circuncisión, y Pablo dice ahora que es por medio de Cristo, por la fe en Él, y por la fe en Cristo pues tú guardas los mandamientos de Dios. Por lo tanto, el gentil es redimido por la sangre de Cristo, y como don y como regalo de Dios es insertado el buen olivo de Dios. Y ahí vemos a un Pablo que explica teológicamente y sabiamente cómo es que el gentil puede ser integrado a la visión más grande de Dios, que es ser hijos de Dios. Tienes razón. Aunque en realidad las dificultades de Pablo no eran tanto eso, porque los gentiles sí pueden ser prosélitos, ¿no? Entendemos que hay los prosélitos de los que estaban cerca de la puerta, los temerosos de Dios, después los de justicia y después de los judíos, ¿no? O sea, sí podía haber esa entrada. El problema realmente de Pablo, no sé, lo dejaban entrar, pero quién sabe si salir. ¿El problema cuál era? Que decía que Jesús era Dios. Esa es realmente la situación en la que enfrentaba. Es decir, aceptar que Jesús era hijo de Dios, que era Dios. Ese era realmente el gran conflicto, ¿no? Entendemos pues lo que habíamos comentado hace un momento. Las 3 cosas que comentó Porfirio pues son consecuencia de su caminar, ¿verdad? El hecho de estar bajo Gamaliel, indudablemente que era como estar en Harvard. Entonces una gente totalmente capacitada y preparada, ¿no?, con cierta autoridad. De tal manera que tenía que haber pasado por Gamaliel para poder hablar con reyes, para poder hablar también con los judíos, ¿no? Pero pues todo lo que vivió, era su pensamiento griego, ¿verdad? La comunicación que tuvo, porque él era de alguna manera, el pensamiento de un judío en la diáspora y un judío en Jerusalén era totalmente diferente. Es decir, vemos aquí, por ejemplo, en Pachuca, pues un judío con un libanés
se llevan perfectamente bien, son vecinos, son amigos, ¿o no? Hacen negocios juntos. Hacen negocios juntos, los conocemos, Sí, así es. ¿verdad? De manera que si llega él a alguien, un judío de aquí llega a Jerusalén y le dicen que tu prójimo, pues mi prójimo es este libanés, ¿no? Este palestino es mi prójimo. Pero para los que están ahí, es un enemigo. Entonces, ciertamente la situación es bien diferente. El público de Pablo era bien diferente al público de Jesús, ¿no? ¿Verdad? Y lo entendemos ahora. Tu iglesia, tu público es diferente al de él. Tu público es diferente al de él. Tu público es diferente al de él. Sin embargo, había algo en Pablo que es lo que más me llama la atención. La sumisión y el ver integrada a la iglesia, reconocer que habría alguien que tenía autoridad antes que él, ¿verdad? El hecho de pensar que yo no soy mejor que tú, ¿verdad? Sino que había que confirmar. ¿Cuántas veces ha habido necesidad de decir, estaré bien, voy a comentar con el hermano, a lo mejor estoy yéndome en mis propias locuras, ¿no? ¿Verdad? Porque ahora, pues resulta que hemos dentro de las cosas que heredamos de la iglesia católica, los protestantes, pues es precisamente el poner denominaciones. Y cada denominación es una división. Y una eliminación también, porque eso es cierto. Ya no sabe uno con qué avanzar. Ya están los reformados, de los nuevos, de la primera, segunda y tercera y cuarta, ¿no? Y cada denominación, imagínate, voy a defender mi denominación y por la tuya, pues no hay otra, ¿verdad? No sé qué piensas tú. En esa parte es a mí también donde me llama la atención, porque cuando Pablo escribe, él siempre se refiere a la iglesia geográfica. Aquí está hablando de la iglesia de Corinto, pero no da un nombre específico como nosotros, ¿no? Sí, la iglesia de Pachuca y cada congregación. Y dentro de tantas cosas que pudiéramos hablar dentro de Corintios, a mí me llama la atención en el capítulo 6, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, cuando Pablo precisamente pone ese nuevo pensamiento de algo que era totalmente contrario al judío, porque el judío centraba su adoración en el templo, en la sinagoga. Y Pablo de pronto sale con este pensamiento, dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y da una descripción de toda esta parte y termina diciendo, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es de vosotros? Dice, esta idea me llama mucho la atención porque saca la presencia de Dios de cuatro paredes y la lleva a la habitación de un ser humano, como fue desde el principio. Y esto particularmente era difícil de entender porque precisamente hablamos de los romanos. Cuando los romanos llegaban a cualquier lugar a conquistar, lo primero que hacían era subyugar, derribar los dioses de cualquier templo de la nación donde llegaban. De pronto llegan con los judíos, entran a las sinagogas y dicen, oye, ¿y dónde están las imágenes de su Dios que dicen ustedes servir? Entonces, cuando Pablo presenta este punto, a mí se me hace de vital importancia, porque es ahí donde hace la plena diferenciación entre el templo y lo que somos las personas, la iglesia. Entonces, esa parte Pablo también la tenía, repito, cuando Porfirio decía hace unos instantes que en ese proceso de transformación, me gusta lo que dice un autor, que el apóstol Pablo se tuvo que apartar y tuvo que desaprender lo que por tantísimos años le había enseñado Gamaliel, ¿no? Y está esa confrontación, y yo creo que cada uno de nosotros, los que servimos a Dios, llegamos a un punto en donde nos tenemos que confrontar, donde le preguntamos a Dios, y como decías, efectivamente tener esa revelación y decir, Señor, ¿y ahora de aquí para dónde? ¿Por dónde? ¿No? Porque precisamente se presentan estas situaciones en donde uno no tiene la total certeza si está uno haciendo lo correcto, porque Pablo, pues sin lugar a dudas, tuvo sus confrontaciones personales en donde dijo, oye, estaré bien, porque efectivamente eran judíos. Me gusta mucho cómo lo dice un judío de su propia boca, dice, junta a dos judíos y tendrás tres opiniones diferentes. Entonces, creo que en esa parte Pablo, vaya que batalló en ese sentido, ¿no?
Bueno, pues estamos ya a punto de terminar esta primera parte. Creo que tienes razón. Pablo era un apóstol realmente extraordinario que pues, tuvo una visión bien definida, sabía perfectamente que Jesús era Dios, entendió el misterio de Dios, entendió esto, la extensión, la palabra. Yo creo que en su tiempo y hasta nuestra fecha, hasta nuestros tiempos, Pablo sigue corrigiendo la iglesia, sigue guiando la iglesia en ese no sé qué comentar. Ajá, lo que yo también puedo observar es que Pablo aplicaba los principios en los problemas presentes, y yo creo que hoy en día también la iglesia tiene sus problemitas actuales, cosas muy particulares que hoy encontramos como uno de los temas que hoy en día se puede y que debemos de dialogar y exhortar conforme al principio de Dios, es, por decir, el divorcio, ¿no? Está habiendo mucho divorcio dentro de la iglesia, y son temas que hay que tratarlos bajo el principio de Dios, ¿no? Entonces vemos a un Pablo que trataba las cosas bajo los principios espirituales de Dios, como el tema del velo, tema cultural, y también lo trató de una forma tan especial. Entonces vemos a un apóstol que enseñaba, instruía conforme al Evangelio, pero también aplicaba las tradiciones que él vivía o de acuerdo a lo que él fue enseñando. Claro. Bueno, yo veo a Pablo como una voz que en el primer siglo fue muy necesaria para poder guiar, para poder ubicar a la iglesia en sus diferentes contextos culturales. Y creo que en nuestro tiempo, y especialmente aquí en la ciudad, en nuestro estado y en México, hay pocas voces. Hay pocas voces que guíen, pocas voces que instruyan, pocas voces que puedan decir a la iglesia: este es el fundamento, no se aparten. Este es el camino, por aquí hay que ir. Es que se tiene que corregir esto. Esa voz creo que están escaseando en nuestro país. Necesitamos ir por esos Pablos que a lo mejor por ahí están escondidos, o por ahí que están. Se requieren esas voces. Bueno, pues el problema es también, no sé si están de acuerdo, que no solamente escasean, sino que los apagamos. ¿Cuántas veces vemos que alguien realmente está hablando bien de la palabra, pero por no ir de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestras propias necesidades o intereses, los apagamos, ¿no? Los juntamos para eso, ¿verdad? En lugar de juntarnos para otra cosa, para realmente exhortar y buscar realmente con sinceridad si estamos en el camino correcto, ¿no? Tenemos un minuto para que en un minuto nos puedas decir algo. Pues esa parte también es una realidad de nuestros días. Creo que la moda se ha impuesto. Pablo no tuvo la oportunidad de los medios, la comunicación como la tenemos el día de hoy, y cuando él establecía algo no iba siguiendo una moda, iba siguiendo principios, como se ha mencionado, principios bíblicos. Y yo creo que debemos de retomar esa parte, no porque veamos que un ministerio es exitoso en determinadas circunstancias, copiemos, ¿no? Y Pablo en cada lugar que visitó era una problemática específica, y siempre los invitaba y los instaba: vuelvan a Jesús, a Cristo, y un mensaje 100% cristocéntrico, pero no de modas. Entonces yo me quedaría mucho con ese pensamiento. ¿Con qué te quedas? Yo me quedo que Pablo tuvo éxito porque estaba bautizado de amor, lleno de amor, practicaba el amor, y realmente nunca lo cambió ni por dinero ni por fama. Él vivió el amor, como lo dejó muy claro, acerca de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, pues con esto despedimos el programa. Espero que les haya gustado y nos veremos en otra ocasión. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Nos ha gustado.
estamos a tiempo. No, se pasaron por 2 minutos. Ah,